La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. A nombre del Senado de la República y del Universal, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, que presentamos el libro Historia de la Pluralidad en el Universal, la construcción de la democracia en México, los candidatos presidenciales de oposición en 1988. Una edición que ha sido realizada por el Universal con el apoyo generoso del Senado de la República y que reúne una selección de artículos del ingeniero Eberto Castillo, del ingeniero Manuel Cloutier, de doña Rosario Ibarra de Piedra y del licenciado Gumersindo Magaña, que fueran publicadas en las páginas del Universal, el Gran Diario de México. Permítame presentar a las distinguidas personalidades que integran nuestro presidium. Presiden este acto la arquitecta Laura Ixel Castillo Juárez, hija del extraordinario ingeniero Eberto Castillo. Muchas gracias por su presencia, arquitecta. La maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e hija de doña Rosario Ibarra. El director general del Universal, el licenciado Juan Francisco Ili Lanz Duret. Muchas gracias, señor director. El arquitecto Eberto Castillo Juárez, hijo también del ingeniero Eberto Castillo. Muchas gracias por su presencia. El doctor Leonardo Curcio, comunicador, académico y editorialista del Universal e integrante de nuestro consejo editorial. Muchas gracias, doctor Curcio. Y están enlazados a distancia y queremos agradecer muchísimo que nos acompañen la licenciada Tatiana Cloutier Carrillo, secretaria de Economía, hija del ingeniero Manuel Cloutier. Muchas gracias, secretaria. El ingeniero Manuel Cloutier Carrillo, también hijo del ingeniero Cloutier, que está enlazado desde Sinaloa. Muchísimas gracias por su generosa presencia. Y también está enlazado a distancia el doctor José Woldenberg, académico de la UNAM, editorialista también del Universal y autor del prólogo de este libro. Muchas gracias, doctor Woldenberg, por estar con nosotros. Agradecemos también la presencia de todos nuestros invitados especiales, de los integrantes de la dirección editorial del Universal, encabezados por su director editorial, el maestro David Aponte. Muchas gracias, David. Y la presencia también de integrantes del consejo editorial de este diario, el doctor Gerardo Estrada. Muchas gracias. Para comenzar esta presentación, voy a ceder el uso de la palabra al doctor Leonardo Curcio. Doctor Curcio, por favor. Muy buenas tardes, distinguidos miembros del Presidium, amigas y amigas todos. Me siento muy afortunado de estar en esta casa comentando esta importante obra, Historia de la Pluralidad en el Universal. La construcción de la democracia en México, los candidatos presidenciales de oposición en 1988. Y me siento afortunado por dos razones. La primera es por la relevancia del libro, que aparece en un momento muy oportuno, en el que esta tendencia que algunos llaman el adanismo político, Adán el padre, que supone que antes de él no había efectivamente ocurrido nada, ese adanismo político que altera la memoria de algunos sectores. Y bueno, pues la memoria y la historia, ya lo sabemos, no son lo mismo, porque la memoria es lo que nosotros queremos recordar y la historia es aquello que ocurrió. Este libro que comentamos es un fragmento de la historia de la transición democrática en nuestro país y la apertura a una conversación plural que empezó hace varios años. No arrancó en el 2018. Resulta muy interesante constatar
en un artículo muy potente del ingeniero Castillo la contribución que desde 1988 hizo el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a la apertura del sistema autoritario. El loable esfuerzo del joven candidato al gobierno de Tabasco hace 32 años debe ser recordado como una gran contribución. El hoy presidente no fundó la democracia, pero ayudó durante décadas a construirla, desde aquellas polémicas elecciones hasta la entrega de cajas para demostrar el impúdico financiamiento de Roberto Madrazo en 94-95, las contribuciones del hoy jefe del Estado son numerosas. La historia de la democracia en México le debe muchas páginas a López Obrador, pero estas no empezaron a escribirse en 2018 y no solo han sido escritas por él. Es oportuno que recordemos esto porque hoy, desde el poder, se intenta reescribir no solo la historia antigua del país, con desaciertos y, en mi concepto, con una palabrería pueblerina y plumbea, sino se intenta también reconstruir la historia reciente, ese pasado que es recuerdo todavía inmediato, o si se quiere, política en trance de cuajar como historia. La transformación del país, no importa el número que tenga, tercera, cuarta o quinta, empezó hace años y es polifónica. Me siento afortunado, decía, de estar en esta casa en la que trabajé hace 30 años. En aquellos tiempos se instalaba por primera vez una bancada opositora. En ella participó ese extraordinario parlamentario que es Porfirio Muñoz Ledo, hoy sin escaño por una decisión de su partido y no porque su afán de trabajar declinara. Dio cátedra en esta casa de cómo se ejerce la función opositora en un Congreso, en aquella época dominado por mayorías robóticas. Y hace poco tiempo pronunció un discurso memorable en San Lázaro de cuál es la función legislativa, la dignidad de la función legislativa. Aquella bancada, además de Porfirio, la integraban la maestra Ifigenia Martínez, de imborrable recuerdo, Roberto Robles Garnica y hoy nuevamente senador Cristóbal Arias. 30 años son muchos o pocos según se vea, pero lo suficientes para ver que México no se hizo en un día. Igual que Proust, Marcel Proust navegaba en el mar proceloso de la memoria para encontrar el tiempo recobrado. Este libro palpitante nos ofrece las plumas de Castillo, de Cloutier, de Rosario Ibarra, de Magaña, y por esa vía nos permite rememorar también que la construcción de esa compleja torre de Babel en la que hoy habitamos no es producto solamente de políticos arrojados y valientes, sino también de periodistas y directores de medios. Algunos de ellos apostaron por abrir sus páginas en la pluralidad o a la pluralidad cuando era riesgoso hacerlo. Dar espacio a voces entonces perseguidas y estigmatizadas desde el poder no era cualquier cosa, en aquel momento era un riesgo. El poder político entonces, y probablemente también ahora, tiene la tentación de tiznar, de manchar, de ensuciar a quien lo critica y si puede, en aquella época lo podía, lo silencia y si no, lo asusa y lo vilipendia. Las decisiones que en su momento tomó Ili Ortiz hoy adquieren una enorme relevancia y explican la contribución histórica de ese hombre que ha dedicado más de 50 años al periodismo a construir un México más abierto. Porque permítanme concluir compartiendo con ustedes una reflexión sencilla y complicada que explicaba el maestro Miguel Mansur, gran catedrático de filosofía, en sus clases de ética. El acto moral, así como las decisiones individuales, no pueden juzgarse, no deben juzgarse en abstracto. Todo actor, toda decisión debe ser entendida en su contexto. Hoy tener plumas críticas en los diarios es algo valioso y enriquecedor, pero no implica riesgos mayores. Proclamarse de izquierda es en estos tiempos, más que un riesgo, una manera de encontrar trabajo, pero no era así en 1988. Optar por pedir textos a voces críticas del régimen, en momentos en los cuales el poder estaba altamente concentrado, es algo que debemos recordar y reconocer por el arrojo que suponía entonces. Minimizarlo con perspectivas de hoy es, como explicaba el maestro Mansur, con su habilidad contextualizadora, desnaturalizar el acto. El acto moral depende siempre de la circunstancia en que se da.
Mansur explicaba a sus alumnos que beberse un litro de agua sin respirar no tiene nada de anormal en un contexto absolutamente cotidiano, pero bebérselo cuando hay 4 personas sedientas y estas agonizan en el desierto es un acto infame, es un acto ruin. Es el mismo litro de agua, es la misma persona, pero el contexto hace que un gesto pueda ser heroico, neutral o despreciable, el mismo. Lo que hacía entonces Silvio Ortiz al abrir las páginas de su diario a los opositores era compartir el vaso de agua con sedientos, porque en aquella época esos actores no tenían ni remotamente la posibilidad de llegar a la radio y la televisión. Hay que recordar eso, recordar el contexto en el que eso ocurría hace ver con perspectiva más justa lo que cada cual ha contribuido a la historia de la apertura democrática de México. Ili ha sido atacado en repetidas ocasiones desde la presidencia de la República y eso, en mi concepto, es incompatible con la más elemental justicia y sentido de la proporción histórica. Estas páginas nos recuerdan lo que ese hombre hizo en el momento en que lo hizo y los costos que entonces implicaban. Merece, pues, mi reconocimiento el de millones de lectores del diario y de muchos compatriotas. Celebro, pues, que en estas páginas equilibradamente compiladas nos recuerden cómo las voces críticas de aquella época encontraron posada en el Universal, sabiendo lo que entonces estaba en juego. Estamos, pues, ante un notable ejercicio de memoria que nos recuerda que cuando la historia de la transición termine por escribirse, el Universal y Ili Ortiz estarán con toda justicia entre los actores más importantes de la democratización mexicana. No importa que hoy desde el poder se olviden las contribuciones de cada cual. Ahí están los libros para recordárnoslo y el que hoy comentamos es el caso. Muchas gracias por su atención. Gracias, muy buenas tardes a todos. Creo que en efecto, bueno, señores y señoras del Presidium, quienes nos ven a distancia o en el recinto del Senado, creo que en efecto la iniciativa del Universal y del Senado de la República de recoger en un libro las aportaciones de 4 destacados mexicanos en los años 1987-88 es una iniciativa digna de encomio. Lo que voy a hacer es leer algunos párrafos del prólogo que se me pidió para este libro, invitándolos a visitarlo. Dice: 4 editorialistas del Universal fueron candidatos a la presidencia de la República en 1988. Colaboradores periódicos exponían sus análisis de la situación nacional, subrayaban los temas fundamentales de sus respectivas agendas, denunciaban excesos y agresiones del gobierno y, por supuesto, en su momento explicaron el significado y la plataforma política de sus postulaciones. Luego de varias décadas, esas voces no solo resultan elocuentes, sino expresivas de las preocupaciones de aquellos momentos e ilustran la variedad de sensibilidades e ideologías que modelaban la esfera pública en nuestro país. Son un mural de las coordenadas políticas que ordenaban el debate y sus coincidencias y contradicciones ilustran la complejidad de una democracia que no acababa de abrirse paso frente a una pirámide autoritaria que había resistido varios embates. Creo que vale la pena ofrecer un poco del contexto político para entender de mejor manera los textos y la intencionalidad de los mismos. Se sabe, durante varias décadas, el formato de nuestra vida política estuvo modelado por un partido hegemónico, PNR, PRM, PRI. Bajo su manto, se dirimía lo fundamental de la política y a sus flancos el resto de los partidos tenían más bien un carácter testimonial, o si se quiere, germinal. No obstante, una conflictividad social y política al alza
empezó a poner límites a esa hegemonía y a reclamar espacios para su expresión y contienda. Suele fecharse esa irrupción en 1968, cuando un movimiento estudiantil masivo y pacífico obtuvo por respuesta una represión paranoica. Por supuesto, no era la primera manifestación de descontento, pero se convirtió en emblemática y en anunciadora de lo que estaba por venir. Los primeros años 70 fueron los de una aguda conflictividad en diferentes espacios, universitarios, sindicales, agrarios, populares, e incluso emergieron agrupaciones armadas. Era, para quien quisiera verlo, la revelación de un México plural que no cabía ni deseaba hacerlo bajo los estrechos límites del oficialismo. Un país modernizado, complejo, diferenciado, que buscaba canales para su expresión, que empezó a modificar las coordenadas de la política. Y sin embargo, pese a esa ebullición, México fue en 1976 a unas elecciones federales en las que hubo un solo candidato registrado para ocupar la presidencia de la República. El PAN, la oposición tradicional, en esa ocasión no postuló a alguien porque en su convención ninguno de los precandidatos logró las adhesiones necesarias según sus estatutos. Mientras, el Partido Comunista Mexicano, sin reconocimiento oficial, lanzó la candidatura de Valentín Campa, un legendario sindicalista. Era una forma de plantear: somos una fuerza política legítima y deseamos ser reconocidos como tal para poder competir en las elecciones. Ese desfase entre el México convulsionado por múltiples movilizaciones sociales y políticas y un mundo institucional de unanimidades artificiales fue el acicate para que desde el gobierno de José López Portillo se realizara una reforma política que intentó tender puentes entre la estructura constitucional y la política real. Desde la Secretaría de Gobernación, encabezada por Jesús Reyes Heroles, se diseñó un marco normativo que abrió la puerta para el registro de nuevos partidos y que inyectó un cierto pluralismo a la Cámara de Diputados. En las elecciones de 1979, además de los partidos tradicionales PRI, PAN, PPS y PARM, pudieron participar el Partido Comunista, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Demócrata Mexicano. 3 años después, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Socialdemócrata, y 3 años después, el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y aunque ni la legislación, ni las instituciones, ni los operadores políticos ofrecían garantías de imparcialidad a los contendientes, lo cierto es que la inyección de pluralidad a la vida política nacional reavivó las expectativas, demandas y luchas a favor de la democratización del país. Pues bien, los 4 personajes que escribían en el Universal son voces más que significativas y cada una desde su partido planteaban un haz de reivindicaciones que parecían confluir en un objetivo. O México construía un hogar desde su diversidad política, su diversidad política pudiera convivir y competir en términos civilizados, o el refuerzo del autoritarismo no haría más que alimentar una espiral de desencuentros más que costosos para la estabilidad y la armonía nacionales. El PAN, sin duda, era el partido de oposición con la mayor tradición y arraigo en México, y él postuló a la presidencia de la República a Manuel Cloutier. Al leer sus textos, uno se da cuenta de que son páginas militantes. Tratan de explicar sus decisiones políticas, los dilemas que cruzan al país y las eventuales salidas que vislumbran. A la distancia pueden también leerse como un testimonio vívido de los esfuerzos por edificar un régimen democrático, para lo cual lo primero era la organización y lograr que los votos se contaran bien. El Partido Mexicano Socialista
de reciente creación, porque se había creado en 1987, era la desembocadura de un proceso de unidad de la izquierda y postuló al ingeniero Eberto Castillo. Sus textos, línea editorial de Eberto Castillo, de ahí emergen textos políticos para orientar y revelar el sentido de sus esfuerzos. Están cargados de una pedagogía para la acción, son reflexiones marcadas por diversas coyunturas, iniciativas impuestas por una realidad cambiante, brújulas para no perder el rumbo ahí en donde nunca existe una sola ruta. Develan con claridad las apuestas y expectativas de una franja significativa de la izquierda en un periodo acotado, pero significativo y visto en retrospectiva, relevante. El Partido Demócrata Mexicano, que había logrado su registro en 1979 para participar en las elecciones de 1979, postuló para la presidencia de la República a quien había sido durante dos periodos el presidente de ese partido, Gumersindo Magaña. Se trata de la voz de un partido y una corriente con un cierto arraigo, sobre todo en el centro del país, que debe, según Magaña, formar parte de la representación nacional. Una voz que tiene historia y tradición y a la que le cuesta trabajo sintonizarse a los nuevos tiempos. Gumersindo Magaña le expresa con claridad, expone sus argumentos y razones, pero en aquel momento no logró conectar con los votantes. Revisar sus textos a la distancia, sin embargo, tiene sentido porque formaban parte del abigarrado mosaico de posiciones políticas que modelaban al país. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, que había obtenido su registro para participar por primera vez en 1982, postuló por segunda ocasión como candidata a la presidencia de la República a Rosario Ibarra. Los textos de Rosario Ibarra son elocuentes, jamás deja de insistir en sus causas y reclamos. Hace una campaña presidencial testimonial y da cuenta de ella en las páginas del periódico. Cada artículo tiene una clara intencionalidad política. Cree y argumenta a favor de la movilización y expone sus argumentos con fuerza y claridad. La fusión de sus esfuerzos con los de los militantes del PRT, sin embargo, no resultaron suficientes para refrendar el registro del partido. En suma, las páginas a las que debe acercarse el lector son los testimonios de primera mano de 4 importantes políticos mexicanos que en su momento fueron las cabezas visibles de corrientes político-ideológicas con muy distinta inserción social, pero sin duda expresivas de una época y unos afanes. Y en su momento, y esto vale la pena subrayarlo, fueron recogidas y proyectadas por el Universal. Muchas gracias. De manera inicial quiero transmitirles el saludo afectuoso de mi padre, el licenciado Juan Francisco Ortiz, presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Universal, quien no ha podido acompañarnos el día de hoy, pero me ha pedido que les exprese su mayor agradecimiento por la hospitalidad y el apoyo al Senado de la República le da este dial Universal a través de 2 amigos tan cercanos y apreciados como son el senador Ricardo Monreal y el senador Eduardo Ramírez. Muchas gracias, estimados senadores. Nos reúne esta mañana la presentación del libro Historia de la Pluralidad en el Universal, la construcción de la democracia en México, los candidatos presidenciales de oposición en 1988. Ha sido posible publicar gracias al apoyo del Senado de la República. Se trata de un libro profundamente simbólico y valioso para nosotros, que fueron candidatos a la presidencia de la República en las controvertidas y muy recordadas elecciones presidenciales de 1988, pero que fueron también colaboradores frecuentes del Universal y grandes amigos de nuestra casa editorial, don Rosario Ibarra de Piedra, el ingeniero Eberto Castillo, el ingeniero Manuel Cloutier y el licenciado Gumersindo Magaña.
Tenemos el honor de que nos acompañen en este acto el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo y los arquitectos Lauritzel Castillo Juárez y Eberto Castillo Juárez, a quien saludo con el mayor de los afectos. Muchas gracias por su presencia, que tanto valoramos. Estos 4 grandes luchadores sociales encontraron en las páginas de El Universal un foro libre, donde sus ideas y principios fueron publicados íntegramente, sin cambiarles una coma, a pesar de aquellos tiempos políticos sumamente difíciles. No era fácil que los medios de comunicación abrieran sus páginas a las voces de la oposición en aquella época, pero dar espacio a todas las voces y tener un profundo respeto y vocación por ejercer la libertad de expresión ha sido un principio que ha guiado El Universal desde 1969. Mi padre, Juan Francisco Yle Ortiz, comenzara a conducir los destinos del Gran Diario de México. Desde entonces, voces de todos los signos, de todas las posturas ideológicas, han encontrado en El Universal el foro idóneo donde expresar sus ideas con profunda libertad, y con ello, poco a poco, hemos construido una relevante historia de la pluralidad. Como mi propio padre lo ha dicho, la pluralidad ha sido el emblema de la casa y estamos muy orgullosos de ello. Permítanme citar sus propias palabras, tal y como las ha escrito en la presentación del libro. Hemos creído que recordar este momento histórico a través de los artículos editoriales de estos grandes personajes permite mostrar que la pluralidad ha sido el emblema del Universal desde hace muchos años y que es muy importante mirar el arduo camino de construcción de nuestra democracia, así como hacer evidente con esta recopilación que su lucha, sus propuestas y su pensamiento tienen todavía una indudable vigencia. No hemos logrado, por desgracia, remontar la desigualdad y muchas de las demandas sociales con las que emprendieron esas grandes batallas. Sin embargo, a aquellos y a muchos esfuerzos que ha emprendido la sociedad mexicana, le debemos que tengamos ya una democracia que garantiza las elecciones libres y participativas y que si bien todavía requiere fortalecerse, es indispensable defender sus logros con nuestro mayor empeño. En El Universal creemos que informar con profesionalismo y con veracidad todos los días a la ciudadanía, y al abrir nuestras páginas a la pluralidad de voces que conforman el mosaico de pensamiento mexicano, apoyamos el fortalecimiento de nuestra democracia y aportamos mucho a la salud de la vida pública de nuestra gran nación. Por eso, en el seno del Consejo Editorial Consultivo de nuestro diario, se propuso la realización de este libro, que tiene exclusivos propósitos educativos y culturales, porque al recorrer la selección de artículos que lo integran, es inevitable asombrarse por el pensamiento lúcido y crítico de estos grandes personajes, por la mirada adelantada y combativa con los que describían los problemas nacionales y con el profundo amor a su país que alimentaba sus tareas como luchadores sociales y como periodistas, y porque sus colaboraciones muestran que esa apuesta por la libertad de expresión del Universal ha sido y es nuestra aportación a la construcción de la democracia en México. Yo estoy seguro que los muchos de los lectores que tendrá este libro lo apreciarán por todas estas razones. Muchas gracias, senador Ricardo Monreal, por su cercanía a nuestra casa editorial, que es también su casa. Muchas gracias al senador Eduardo Ramírez por haber acogido con entusiasmo y con generosidad nuestro proyecto editorial y, por cierto, muchas felicidades por su exitosa gestión como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es para mí un gusto acompañarlos y compartir estas palabras en la presentación del libro Historia de la Pluralidad en El Universal, la construcción de la democracia en México. Como muchos de ustedes saben, Eberto Castillo, mi padre, supo resistir las amenazas, la represión, la tortura y la cárcel. Así también rechazar los múltiples intentos del poder para corromperlo y hacer frente a los afanes de cooptación del régimen. Y tuvo además la capacidad y lucidez para sobrevivir a las muchas crisis de la izquierda sin perder el rumbo.
Como bien se asienta en el libro que hoy se presenta, Heberto dijo en 1988, no es el caso discutir quién tiene más larga trayectoria o quién ha padecido más persecuciones de la clase en el poder. No se trata de dilucidar tal cosa, sino de proponer al pueblo un candidato a la presidencia de la República que sostenga un programa de avanzada, democrático, que anteponga los intereses del pueblo a los de la banca internacional y los grandes empresarios foráneos y que aglutine a su alrededor al mayor número de ciudadanos para llegar a la presidencia y poder desarrollar ese programa democrático. Este candidato, sin duda, decía, es Cuauhtémoc Cárdenas. Reconocer no es declinar a nada, a no ser al sectarismo o a los intereses personales o de grupo que a menudo nos dominan. Hasta aquí la cita. La declinación de Heberto Castillo a favor de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República, además de ser un acto generoso y de consecuencia, sentó las bases para la posterior formación del Partido de la Revolución Democrática. Más adelante, el PMS, dispuesto a desaparecer, cedería su registro para la creación del nuevo partido. Para Heberto, las distancias entre los que enarbolaban los ideales de la Revolución Mexicana y los marxistas no eran tan grandes. Había que retomar los ideales de los revolucionarios plasmados en la Constitución de 1917 y proyectarlos al presente y al futuro. El libro en sí es un testimonio escrito de la participación de 4 editorialistas de oposición al régimen, que contendieron en la elección presidencial de 1988 en un contexto donde prevalecía la hegemonía del PRI como partido de Estado. En ese entonces, el Universal sirvió como medio para hacer escuchar diversas propuestas a través de las plumas de Rosario Ibarra, Manuel Cloutier, Gumersindo Magaña y Heberto Castillo, con lo que se muestra su compromiso con la libertad de expresión. Con el libro que hoy se presenta se puede hacer un recorrido a través de los diferentes artículos de cada uno de ellos y encontrarse con el interesante análisis que sobre los mismos realiza José Woldenberg. El libro finalmente da cuenta del proceso preelectoral hasta el fraude de Salinas de Gortari y la lucha postelectoral a través de las páginas del Universal. Amigas y amigos, recuerdo que estando en prisión en enero de 1970, Heberto sentenció: moriremos cumpliendo con nuestro deber, comprendiendo que cuando los hombres mueren así, se convierten en semillas de libertad para el pueblo. Así fue y así será, querido Heberto. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar por hacer un agradecimiento a don Francisco Ili Ortiz y al Universal, en particular también a Ernesto Velázquez Briceño, por decidir hace algunos años hacer historia al abrir las páginas editoriales del Gran Diario de México y ahora de manera reciente pasar a ser testigos de la historia a través de la edición de este ejemplar que hoy es un compendio de los artículos de colaboradores editoriales que en su momento incluso fueron actores políticos importantes en el país y en particular fueron candidatos a la elección presidencial en 1988. Vale destacar y recordar que Maquío, mi padre, colaboró 7 años en el Universal. Fue precisamente su primer artículo publicado el 3 de noviembre de 1982, cuando entonces era todavía presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Es decir, fue don Francisco Ili quien lo invitara a participar en las páginas editoriales del periódico. Todavía lo recuerdo a mi padre emocionado cuando me platica y me dice que lo había invitado don Francisco a ser colaborador y que le había dicho que nunca le iba a censurar una página y además me dijo, me van a pagar. Lo comento porque él estaba emocionado ante tal invitación y efectivamente me consta que nunca fue censurada una sola palabra
de sus artículos, como hoy me consta como colaborador del diario, que nunca tampoco ha sido censurada una palabra o una coma de mis artículos. Esto pues para ratificar la vocación plural y respetuosa del Universal al dar espacio a voces tan diversas, tan plurales en el espacio político de nuestro país. Maquio creía en la solidaridad, que es exactamente la antítesis de la lucha de clases. Creía también en la subsidiariedad, que es la antítesis del paternalismo. Creía en la verdad, que es la antítesis de la demagogia y la mentira. Creía en la democracia, que es la antítesis del autoritarismo, y creía en la pluralidad y el diálogo, este último como la herramienta fundamental en la construcción de un país a través de la política. Por eso nos decía en sus artículos reiteradamente que nadie tiene el monopolio de la verdad ni la brújula de la historia. Hoy recuerdo con nostalgia y cariño que en enero de 1990 el Universal llevó a cabo su tradicional comida de colaboradores que hacían la comida anual de todos aquellos que eran colaboradores editoriales. Y fui yo invitado porque se le iba a entregar un homenaje póstumo a mi padre a raíz de que había fallecido el año anterior. Don Francisco dirigió las palabras, llevó a cabo los reconocimientos y luego, como es su estilo, abrió el foro y el micrófono para cualquiera que quisiera participar. Recuerdo con gratitud que doña Rosario Ibarra de Piedra fue la primera en tomar la palabra y abrió su discurso diciendo: yo nunca desaprovecho un foro. Esto pues es importante para que todo luchador por un México mejor nunca debe desaprovechar un foro. Pero el siguiente orador fue don Eberto Castillo, quien dijo que reconocía a Maquio, a Cloutier se refirió a él en particular, que reconocía a Cloutier porque habiendo sido un burgués se convirtió en hombre de lucha. Hoy pues invito a todos a que a través de este ejercicio que nos permite recordar la historia, nos convirtamos todos en hombres de lucha. La parte triste es que muchísima gente de la izquierda actual, habiendo sido hombres de lucha, se han convertido en burgueses. Pero bueno, lo dejamos eso para las opiniones de todos. Yo vuelvo a agradecer al Universal por este ejercicio de ser testigo de la historia y al mismo tiempo estar construyéndola. Muchísimas gracias a todos y bueno, gracias por este recordatorio de la persona de mi padre. No quiero dejar de mencionar que el libro también reúne colaboraciones de los grandes caricaturistas del Universal, que también han sido emblemáticos en la historia de nuestro diario, y hay caricaturas de Cristina, de Fren, del gran Helio Flores y de Naranjo, que acompañan los artículos en este libro, así como fotografías de los archivos del Universal. Yo quisiera agradecer de nuevo la presencia de doña Rosario Piedra. Maestra, muchas gracias. Le pedimos que le extienda el abrazo más cariñoso a su señora madre, que es muy querida en el Universal. Muchas gracias por venir este día. Desde luego también agradecerle a la arquitecta Laura Itzel Castillo, no solamente sus palabras, su presencia aquí, al arquitecto Eberto Castillo también. Es verdaderamente emotivo poder haber contado con la asistencia de ustedes, así como la presencia de la secretaria de Economía, la licenciada Tatiana Cloutier. Muchas gracias, secretaria, por su tiempo, por estar con nosotros. Entiendo que también está conectada Fernanda Cloutier, a quien le enviamos un cálido saludo. Y muchas gracias al ingeniero Manuel Cloutier, tanto por su participación como su presencia aquí en este espacio y desde luego su participación siempre en el Universal, que es su casa. Agradezco al doctor José Woldenberg y al doctor Leonardo Curcio
sus intervenciones, la presentación que han hecho de este libro, al licenciado Juan Francisco Ili Lanz Duret, señor director, por encabezar este acto, a todos ustedes su presencia y un agradecimiento desde luego al Senado de la República, al senador Ricardo Monreal y al senador Eduardo Ramírez, quienes acogieron con mucho entusiasmo la publicación de este libro y lo apoyaron decididamente. Les agradecemos mucho porque tiene ello la fuerza simbólica y real de impulsar y de reconocer la importancia que un diario como El Universal ha tenido en la vida pública de México. Muchas gracias por su presencia, gracias al canal del Congreso por la cobertura que ha dado este acto que finalizamos en este momento. Gracias y buenas tardes. La FUL agradece tu asistencia.